Entonces, mi pregunta es, el Papa, porque yo lo escucho y me fijo que usted es gran defensor del Papa, ¿el Papa podría equivocarse doctrinalmente? Y si se equivoca, entonces ¿a quién tenemos que escuchar? Porque hay obispos en aquel lado, en Europa, que están con sus ideas, que quieren más bien como agradarle al mundo y a lo que está pasando aquí. Y si el Papa piensa otra cosa, y si de este lado también se piensa diferente, entonces ¿a quién vamos a creerle al final de cuentas? Si quién está en la verdad, quién está en la mentira, ¿a quién tenemos que seguir? Si el Papa se equivoca, tenemos que seguirlo en lo que diga. Antes que conteste, las personas que tomaron mi número de teléfono, mi esposa, ahorita no nos hablen, estamos ocupaditos, mejor despacito. No les puedo contestar. Ya son protestantes. Buena su pregunta, y se la voy a responder claro. Si hay que defender al Papa, y si hay que escuchar al Papa, y luego le explicaré lo que sucedió allá, y lo voy a iluminar con la palabra del Señor. Ya sé que los protestantes están deseosos de que yo hable sobre eso. Los voy a complacer. En primer lugar, sí voy a defender al Papa y no yo. La palabra de Dios defiende y nos pide que defendamos al Papa. Y todo cristiano debe defender al Papa. Voy a decirles por qué, en primer lugar. En primer lugar voy a decirles por qué. No porque yo sea un tonto. No porque yo sea, no sé cómo le dicen ustedes, allá me se llama jalamecate. No sé, como adulador. Barbero y adulador. Barbero y adulador. Bueno, no. Es que tengo convicciones. Y convicciones firmes en mi fe, basado en las Sagradas Escrituras que hoy quiero compartir con ustedes. Para que el que quiera seguirlo apele por su Biblia y vamos a gustar el por qué, a pesar de lo que ustedes vieron en el Vaticano y a pesar del descontento y de las críticas que hay, el Padre Toro, pidiéndole permiso a los protestantes, va a defender al Papa. Y también a los católicos antipapistas. Que no están con el Papa, que dice que el Papa es la bestia. Ahora sí se acabó. Muchos católicos me han escrito. Ahora sí, padre, ¿ahora qué hacemos? Ahora sí se acabó la Iglesia Católica. Y nosotros que seguíamos al Papa, por culpa suya que nos decía que seguíamos al Papa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Papa es el anticristo, es la bestia. Tenía razón los hermanos evangélicos. Y los protestantes están emocionados. Dicen, ay, sí, es verdad. Vamos, protestantes, agarren la Biblia. Vamos a decirle por qué el Padre Toro sí defiende al Papa. En San Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesucristo nos dio un ejemplo, una enseñanza, una doctrina. Y de aquí podemos sacar muchas cosas. Una enseñanza muy clara sobre lo del Papa. Y yo lo creo. ¿Sabe por qué lo creo? Porque quien lo dijo no fue Martín Lutero, no fue Carlos Parán, no fue José Smith, no fue un pastor protestante, no fue un hombre cualquiera. Fue un hombre que es hombre verdadero y Dios verdadero, el Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Escuchemos. Simón. Jesús está hablando con Pedro. Estando los otros apóstoles ahí, le dice Simón. Mira que Satanás entró en la escena otro personaje. Primer personaje, Jesús. Segundo personaje, Simón Pedro. Tercer personaje, Satanás. Mira que Satanás ha pedido permiso. Tiene permiso. O sea, si tiene permiso lo puede hacer. Por eso que usted lo ve lo que está pasando. Tiene permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. ¿Quién no ve cumplido esta profecía de nuestro Señor Jesucristo? Donde dice que el diablo tiene permiso para sacudir a la iglesia como se hace con el trigo. Ahora ven que se está cumpliendo la profecía de Jesucristo. Solamente un desconocedor ignorante de las Sagradas Escrituras piensa que el diablo no tiene permiso para zarandear a la iglesia. O que la iglesia nunca tenía que pasar por momentos de zarandear. No, mentiras. Mentira, la iglesia tiene que pasar, ha pasado. Pasa y seguirá pasando por momentos donde el diablo le vaya a zarandear. Está escrito, lo dijo nuestro Señor. Por eso yo lo creo y por eso yo no me escandalizo. Por eso yo no pierdo mi fe. Por eso no dejo de ser cura y me meto evangélico. Por eso no hablo en contra del Papa. Por eso no estoy en contra de la iglesia. Por eso mantengo mi fe firme y serena, aunque hayan católicos que ya quieran meterse en evangélicos, aunque hayan católicos que estén agarrando las vestiduras y los protestantes celebrando y diciendo lo que les da la gana. El Padre Toro está sereno, tranquilo, y hoy viene a decirles a ustedes lo que Dios dice en su palabra para que mantengan firme, viva su fe, a pesar de los pesares, aunque sientan que la barca se va hundiendo y que el agua se mete, la tormenta es grande y parece que Jesucristo está dormido y Pedro va en la barca, y a pesar de que Pedro va en la barca se hunde. Y llegó un momento en que le dijeron, Señor, despierte, nos hundimos.
Ahí estamos nosotros. Y resulta que dentro iba Pedro, en esta barca, y se hundía la barca. Es lo que ustedes están sintiendo hoy día, que se hunde la iglesia católica. Y dicen los protestantes, llegó el fin de la iglesia católica. Petronilo le patina, el coco le patina, el coco le patina. Se quedarán con las ganas. Y viene, y Jesucristo, cuando ya se dio cuenta que ya todo parecía perdido, que Jesucristo estaba dormido, que no estaba en la barca de Pedro, que no estaba en la iglesia, que estaba con los protestantes. Jesucristo se levanta y le dice al aire, al viento, cálmate, al mar, tranquilízate. Y luego voltea hacia los católicos que ya querían irse evangélicos, que estaban encargando la victoria, y dice, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Se vuelve a repetir la historia. ¿O no? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Es que la barca se está hundiendo, sí, pero no sabe que esta iglesia, esta barca la fundó Cristo. No sabe que Él está allí, aunque parezca que esté dormido, pero Él está, y que tiene el poder de calmar la tempestad, el mar, y que le obedecen. ¿Es que no lo han visto? ¿No lleva 2000 años en la iglesia? ¿Donde ha pasado por momentos difíciles? Lean la historia de la iglesia. Ha pasado momentos difíciles. Papas que han hecho unas, sacerdotes, obispos que han hecho 2, y laicos que han hecho hasta 1000. Sin embargo, esa iglesia no se ha hundido y no se hundirá. ¿Por qué no se hundirá? Porque Cristo dijo que no se hundía y que sería hasta el final. Y listo. Y yo creo en Cristo. Por eso soy cristiano. Así es que, calma, calma. La barca no se hunde. Tranquilo. Aunque parezca que todo está perdido. No le crean a los protestantes. Se hace urgente, necesario que nuestra fe se fortalezca en la palabra del Dios, cristianos. Hace falta que nos aferremos a las Sagradas Escrituras. Lo digo por mí. Lo que está pasando en la iglesia y lo que pasa. Y tanta gente que está en contra de un solo ser humano solamente porque le dicen la verdad. ¿Qué? Yo sé que Cristo está conmigo. Eso no me tambalea, eso no me... Los protestantes sufriendo por mí y yo feliz. Ellos sufren por mí. Y yo feliz. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Simón. Miran que Satanás ha pedido permiso. Tiene permiso. ¿Para qué? Para zarandear a la iglesia. Por eso dice ustedes, ¿qué significa la iglesia? Como se hace con el trigo. O sea, lo hace para allí, lo lleva para acá. Estamos en esa época. Porque ustedes ven lo que está pasando en la iglesia, los escándalos, las contrariedades, que ya la gente no sabe ni en qué creer. Parece que se cumple aquello que Jesús dice. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Parece que se está acabando esa fe. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, vengo simplemente a decirle a ustedes, no dejen que esa fe se apague. Vamos a levantar esa fe. Vamos a echarle agua, abono a esa fe, que crezca. Necesitamos en el siglo XXI cristianos de fe, capaces de dar la vida si fuera posible, derramar su sangre si fuera posible, por lo que se cree. Pues ¿qué es lo que nos espera? El reino de los cielos. ¿No se quieren ir para el cielo? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, o creemos o no creemos. Y sigue, repítalo y sigue. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿La lupa no está por ahí? ¿La lupita? Yo quiero, si tiene, tráigame la lupa por ahí, porque es que esto no puedo dejarlo pasar sin lupa. Sin lupa no lo pueden ver. Se hace urgente poner la lupa. ¿Por qué yo defiendo al Papa? Necesito la lupa. Tengo que mirar y que los protestantes sepan que yo no defiendo al Papa porque soy papista. No soy papista, pero sí sepa que soy enviado por el Papa como misionero de la misericordia. Y bueno, pues usted sabe que yo vengo en representación del Papa, pero yo no soy un Papa, pero vengo en representación del Papa, es como si fuera un Papa chiquito, pero un Papa chiquito suena feo, suena mejor un papito. Así que hermanos separados me pueden decir papito. No se pongan bravos, una broma, no saben nada de broma ustedes, ¿no? Bueno, entonces, a ver, no se ría. Miren, queridos hermanos, a los hermanos separados y a los católicos les voy a poner la lupa. Para que ustedes vean por qué yo defiendo al Papa. ¿Y por qué no lo defiendo? No porque yo simplemente quiera defenderlo, sino porque Jesucristo, que es el Señor, lo defendió. ¿Y cómo lo defendió? Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Mire cómo Jesús lo defiende. Dale. Pero yo, Jesús, y yo quiero seguir los pasos de Jesús, pero yo he rogado por ti. ¿Otra vez? Pero yo he rogado por ti. ¿Está defendiendo al Papa? Sí, lo está defendiendo. ¿Cómo lo defiende? Yo he rogado por ti. Católicos, cuando la iglesia está siendo zarandeada por el diablo porque tiene permiso por Dios, a ejemplo de Jesucristo, que es nuestro Señor y Maestro, tenemos que defender al Papa. ¿Cómo? ¿Otra vez? Pero yo he rogado por ti.
Ahí les queda la tarea. Orar por el Papa. En primer lugar, orar por el Papa. Jesucristo nos dio el ejemplo. Cuando la iglesia está siendo zarandeada por el diablo, vamos a orar por el Papa. Dice Cristo, yo en primer lugar. Y después los cristianos. ¿Será que usted católico, usted que dice que el Papa es la bestia, el anticristo, está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso Jesucristo dijo, cuando la iglesia esté zarandeada por el diablo, como se hace con el trigo, porque el diablo tiene permiso para hacerlo, hay que maldecir al Papa, hay que maldecir a Pedro, maldito para el infierno, anticristo, porque la culpa es suya? No. Jesucristo dice, hay que orar por el Papa. Yo he rogado por ti. Y escuchen, hago una pregunta antes de seguir. ¿Creen que la oración de Jesucristo tiene poder? Sí. ¿O será que la de los protestantes tiene más poder? No. La de Jesucristo tiene más poder que la de ustedes, protestantes. Y si, porque, ¿dónde está aferrada mi fe, hermano separado? Querido, mire, con todo mi corazón. Mi fe está aferrada en que yo creo que la oración de Jesucristo hecha por el Papa es una oración fuerte, grande, y que me hace sentir a mí firme, una fe sólida, que nada me puede hacer tambalear, porque yo creo en la oración de Cristo que ha orado por el Papa. ¿Para qué? Para que tu fe no se venga abajo. Para que su fe no se venga abajo. Entonces, o Cristo nos dijo mentiras, o los católicos no le están creyendo a Cristo. O los católicos están sintiendo que la barca se hunde y no confían que ahí está Cristo. Y no le despiertan. Hay que despertarlo con la oración. Señor, Señor, nos hundimos. Vamos a despertarlo. Vamos a pedir por el Papa. Y yo estoy seguro que esa oración de Cristo ha sido escuchada. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Y escucha lo que viene. Y tú, cuando hayas vuelto, aquí me hace ver que el Papa es un pecador. Repito. Y tú, cuando hayas vuelto, aquí tenemos pruebas contundentes de que el Papa también comete pecado como cualquier ser humano. Pero que como ser humano y como cristiano vicario de Cristo, después que se caiga, puede levantarse. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú cuando hayas vuelto, él también peca. Tarea para el Papa. Escuche, tarea para el Papa. En un momento específico, está dibujado en la iglesia, en la Biblia. Tarea para el Papa en un momento específico en que la iglesia está siendo zarandeada por el diablo. ¿Cuál es la tarea del Papa? Pongan la lupa, háganle ¡fum! Ahí viene. Tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Tarea del Papa? Tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Tarea del Papa? Tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Qué significa tendrás que fortalecer? Que cuando se sacude la iglesia como se hace con el trigo, la fe de los cristianos se vuelve pequeñita, débil, tambalea, ya no pueden ni caminar, andan con cabizbajos, como que esto se acabó, la iglesia se hundió. Señor, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los evangélicos? ¿A los pentecostales? ¿A quién le creemos? Y dice Cristo, tú cuando esté pasando la iglesia por esos momentos, tienes que... Tendrás que fortalecer a tus hermanos. A ver, examinemos estas palabras. Cuando la iglesia está siendo zarandeada, el papel del Papa es fortalecer a los demás, a los hermanos. El diablo lo sabe. ¿Y qué hace el diablo? Dice, si yo logro decirle a los católicos que el Papa es el anticristo y la bestia, cuando yo los zarandee, ¿quién los va a fortalecer? Si la tarea de Pedro es fortalecer a sus hermanos. Pero si me han quitado el Papa, ¿se imagina dónde vamos a caer? Ese es el problema. Y déjenme decirle, queridos católicos, que el diablo lo sabe. Y el diablo está atacando a los católicos diciendo, abandonen al Papa, el Papa es el anticristo, el Papa es la bestia. Y de paso llegan y llevan un ídolo al Vaticano. Ahí está la prueba fehaciente clara de que el Papa se prostituyó, se paralizó. El Papa es la bestia de las profecías de Daniel, de las profecías de Apocalipsis, de las profecías de Pánfilo y de la profecía de Petronila. A Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Por qué le dan tanta importancia a la profecía de Petronila, de Pánfilo y de aquel? ¿Y por qué no le da importancia a la profecía de Jesucristo? El diablo ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Van a ser zarandeados como el trigo. ¿Sí, no? Como trigo que se limpia. ¿Por qué no creen en la profecía de Cristo? Pero yo he rogado por Pedro para que su fe no venga abajo. ¿Por qué no creen en la profecía de Cristo? Pedro tendrá que fortalecerlos a ustedes cuando la barca se esté hundiendo, cuando se esté zarandeando como el trigo. ¿Por qué no creen en esa profecía? Porque son creyones, porque son creyones, porque no son creyentes. Yo hoy vengo a hablarle que quiera ser creyente. Cuando la iglesia está siendo sacudida, se mantenga firme, porque el árbol al que más al viento resiste es porque sus raíces tienen más profundidad.
Y el católico que más resiste es porque sus raíces en la fe tienen más profundidad, porque está basado en las Sagradas Escrituras. Y ese es mi trabajo. Y si por eso me quieren quitar la vida, aquí estoy. Y la doy con gusto. No me la quitan, la doy, la ofrezco. Porque yo tengo que gritarle al mundo, a los cuatro vientos, gústele a quien no le guste, lo que Jesucristo, el Señor, ha dicho, ha mandado. Y para que el que quiera creer lo crea, y el que no lo quiera creer, seguimos siendo amigos, mis respetos. Pero al menos un cura se lo dijo. Que no le caiga bien, eso es problema suyo. Pero Dios se lo dijo. Esta profecía está escrita. ¿Por qué no creen en esa profecía? De modo que es necesario, urgente, que ustedes vuelvan a retomar la fe en el que Cristo dejó dentro de la iglesia para fortalecer a sus hermanos. Si no, ¿quiénes lo va a fortalecer? ¿Los testigos, verdad? No lo van a fortalecer. ¿Los pentecostales, los evangélicos, los ateos? Van a aprovechar y van a decir, vengan. ¿Recuerdan? Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso lo sabe el diablo de memoria. Y por eso todos los ataques van directos al Papa. Heriré al pastor y los católicos quedarán tambaleando que no saben para dónde agarrar. Y digan, ahora Señor, yo no quería tener nada, ni que voy a culpar al Papa. Así están los que el diablo ya ha tocado la puerta y le abrieron. Le doy un consejo. ¿Quieren mantener viva su fe? Dejen de ver basura por internet. Dejen de ver basura. Y pónganse a ver al Padre Taro. Perdónenlo, protestante, perdone. Pero yo no lo dije, es que alguien lo dijo y yo lo repetí. Perdónenme. No. Dejen de ver basura y pónganse a leer las Sagradas Escrituras. Y déjense orientar y déjense guiar. Pero debemos estar claros. Hay basura en el internet como ustedes no tienen idea. Y esa basura, para que la gente le crea, porque el diablo es padre de toda mentira, pone en título: católico, apostólico y romano 100%. Pero no queremos nada con el Papa. Esa es la bestia del anticristo. A Petronilo le patina el coco. Eso no es así. Pero de esa página hay miles. Y usted las está escuchando. Lo compadezco. En el nombre de Jesucristo, Rey del Universo, a quien sirvo como Señor, te invito, te exhorto a que dejes de ver esa basura si realmente quiere mantenerte firme en la fe. Seguimos. ¿Por qué el Padre Toro se mantiene firme en la fe y cree en la iglesia y defiende al Papa? Cuando Cristo funda la iglesia, Mateo 16, 18, vamos a ver otro pasaje de la Escritura. Jesucristo aquí nos promete que el diablo va a atacar a la iglesia. ¿Lo promete? Si no lo hubiese prometido, yo diría, hoy Señor, ¿qué está pasando? Pero como ya he leído la Escritura, diría, oh Señor, se está cumpliendo la Escritura, ayúdame para yo mantener firme en la fe y dejar fortalecerme por el Papa que tú has dejado. Escuche, Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia y le dice a Pedro, tú eres Pedro, está hablando con Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con la lupa, vean que Satanás va a atacar a la iglesia de nuevo. Pongan cuidado, está escrito, está profetizado. Hace 2000 años Cristo fundó una única iglesia que lleva 2000 años, que es la iglesia católica, y profetizó que Satanás la iba a atacar, pero que no la podría vencer. Y eso es orgullo para nosotros. El que se mantiene firme en la fe sabe que no la puede vencer ni el diablo. Pruebas tengo y se las compruebo con la Biblia para aquel que quiera creer. Satanás no la podrá vencer. Óigalo. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo lo creo, jamás, alabado sea Dios, bendito sea el Señor. El diablo jamás de los jamases la podrá vencer. Lo dijo el profeta más grande que ha pisado esta tierra, Jesús de Nazaret, y yo le creo a él, que es el camino, la verdad y la vida. El que quiera ser creyente, créalo, y el que quiera ser creyón, vaya, sea creyón, crea lo que quiera. Repítalo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Cuándo la van a vencer? Jamás. ¿Cuándo la van a vencer? Jamás. Que les quede grabado hasta los tuétanos. ¿Cuándo? Jamás la podrán vencer. Ahí le dejo de caramelo de chocolate de fresa. Jamás. Y los protestantes se van a morir con las ganas de ver que el diablo vence a la iglesia. Jamás. Jamás. Y no me pierdo ahí. Busquen Mateo 28, 20. Mateo 28, 20.
¿Ah? En Mateo 28, 20. Escuchen lo que dice aquí. Mateo 28, 20. Óigalo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Escuchen, Jesús los manda y les dice, ustedes van a enseñar. Y enséñenle a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y escuchen lo que viene. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Ahí viene. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin de la historia. ¿Quieren creerlo? Yo sí. A mí que me importa que ustedes no. Pero yo sí lo quiero creer. Y quiero creer que esa palabra Él lo cumple. Porque Él es Dios. Y dijo, y yo... Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Gracias, Señor, por no hacerle caso a los protestantes. Gracias por cumplir tu palabra que estará todos los días hasta el fin del mundo. Lo has dicho para que el católico tenga esa fe firme. Te pido por los católicos que están vacilando, Señor, para que hoy puedan descubrir que no es correcto vacilar, habiendo escuchado tu palabra, que es lámpara que disipa todas las tinieblas, luz que disipa la oscuridad y que nos da a nosotros vida. Gracias, porque a través de tu palabra nos damos cuenta que jamás el diablo va a poder vencer y que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y volvemos entonces a Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lea el final del 18. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y con la ayuda de Doña Lupa. Miren lo importante que es estar del lado del Papa. Miren lo importante que es no dejar que los protestantes y los católicos, que no son católicos, pero que se llaman católicos, porque eso se puede hacer, y los ateos quieren hacer en nosotros. Miren, queridos hermanos, la ventaja del que se mantiene aferrado a la fe de Cristo, que fundó una iglesia y dejó al Papa para fortalecer la fe de los hermanos. Escuche, ¿qué ganamos si nos mantenemos firmes en la fe? Escuche. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Repítalo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Repítalo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le dejó Cristo a Pedro? Las llaves del reino de los cielos. ¿Satanás sabe que Cristo le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos? Sí. Ajá. Y si él quiere que usted no entre al cielo, ¿cuál va a ser el trabajo de Satanás? Que usted no siga a Pedro, porque Satanás sabe que Pedro ha recibido de Cristo las llaves del reino de los cielos, y que si usted se mantiene firme en la fe de Cristo, que le dejó las llaves a Pedro, usted también va a parar. Su fin será el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Robarles el cielo. A Pedro le ha dejado las llaves del reino de los cielos. El trabajo de Satanás es negriar a Pedro, ensuciar a Pedro, blasfemar contra Pedro, insultar a Pedro, que es el anticristo, la bestia, para que la gente no siga agarrado de ese pastor que quita una iglesia, y entonces se vaya con Lutero, con Carlos Parán, con José Mí, que no tienen lo que tiene Pedro, las llaves del reino de los cielos. ¿Y por qué Luis Toro va a defender al Papa? He aquí mi respuesta, protestante. Porque el Papa Cristo le dejó las llaves del reino de los cielos, y ustedes no la tienen. El Papa sí. Por eso lo defiendo a capa y espada. Y bueno, entonces viene la segunda parte. Ajá. Pero el Papa, ¿qué pasa? No me saqué el cuerpo, señor cura. ¿Qué pasó con la ¿cómo es? ¿La Cochamama? ¿La qué? La Pachamama. ¿Qué pasó con la no me saque el cuerpo? Hábleme de la Pachamama. ¿Qué pasó con esa Pachamama? Un ídolo que se metió allá en el Vaticano. Entonces, ¿qué es eso, señor cura? ¿Qué es eso? Díganme. Entonces, ¿el Papa qué? ¿Qué hizo el Papa? ¿Pecó o no pecó? Debo recordarle que no más Cristo funda la iglesia. En Mateo 28, 19, ¿verdad? Mateo 16, 18 funda la iglesia, a Pedro le da la llave. En el versículo 21, Jesucristo hace algo extraño. Al mismo que les dio las llaves, le va a decir unas palabras que a ustedes no les gustaría escuchar, ni a mí tampoco. Vamos a escuchar. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía de ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Puede ser que Pedro se sienta como le suba, ¿no?, la soberbia, ¿verdad? La Biblia dice, si la Biblia lo dice,
Yo también lo creo. Siga. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, Con la lupa. Con la lupa. retírate y ponte detrás de mí, Satanás. A Pedro, que puso como jefe de la iglesia, lo acaba de poner jefe de la iglesia. Versículo después le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Ah, porque Pedro es humano y como humano puede llegar a pecar como cualquier hombre. Puede llegar a pecar como cualquier hombre. Y entonces, ¿el Papa peca? Sí, pruebas tengo. El Papa es un pecador, el Papa tiene que confesarse igual que los obispos, igual que los curas. Es un pecador. Y el mundo entero sabe que el Papa pecó. Pecó con la cachamama. ¿Cómo es con la Pachamama? Pecó. Sí pecó. Y no puede decir que no pecó. Sí pecó. Pero ojo. ¿Cristo dijo que Pedro no iba a pecar? No. El diablo ha pedido permiso para zarandearlo a usted, pero yo lo he dado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú cuando hayas vuelto, aquí está, dice que Pedro va a pecar, pero que va a volver. O sea, se va a reconciliar con Dios. El pecador fortalece a tus hermanos. Pero Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y después le dice, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Y pecó. ¿Y no recuerdan que Pedro lo negó 3 veces? ¿Sí lo recuerdan? Entonces la Biblia me da pie para mí decir que el Papa es un pecador. Y que el Papa pecó. Pero ojo, después que pecó, Jesús no le dijo, puesto que pecó, al infierno, maldito, eres el anticristo, eres la bestia. La profecía en ti se cumple, Pedro, la profecía de Daniel, aleluya, gloria al Señor. ¿Qué cuento? Cristo no le dijo eso. Al contrario, después que pecó, ¿se acuerdan de lo que hizo? Después que pecó, después que fundó la iglesia, Jesús muere y resucita. Capítulo de Juan, capítulo 21, versículo 15, que ustedes lo saben de memoria. Jesucristo le dice, Simón, ¿me ama más que estos? Sí, a pesar de que había pecado, a pesar que lo había negado 3 veces. Y él le dice, sí, Señor. Y le dice, apacienta mis corderos. Jesucristo nos dice que Pedro sí es un pecador, pero a pesar de que es un pecador y que Cristo sabe que es un pecador y que el diablo también como a cualquier pecador lo hace pecar, Cristo sin embargo lo dejó y no se arrepintió de haberlo nombrado jefe de la iglesia, puesto que le dice, pastorea mis corderos. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Y entonces por tercera vez le dice que lo apaciente. De modo que de sobra Cristo sabe, y de sobra los católicos debemos saberlo, y no es cosa de que no lo sepamos, y el mundo entero ha de saberlo, y los protestantes también. El Papa sí es un pecador, sí, pero ¿sabe qué? Es un pecador que Cristo ha colocado al frente de la iglesia para fortalecer a los hermanos cuando la iglesia sea zarandeada por el diablo que tiene permiso para hacerlo. ¿Y sabe qué? Es un pecador que tiene las llaves del reino de los cielos, y que no, el diablo jamás podrá vencer esa iglesia que Cristo fundó y que le encargó las llaves a Pedro del reino de los cielos. Jamás la podrá vencer. Y Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No dijo, si se portan bien, si se portan mal, voy a mandar a los evangélicos. No, dijo, hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Entonces, ¿el Papa es un pecador? Sí. ¿El Papa pecó? Sí pecó. Pero ojo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay de aquellos que dicen que el Papa pecó de idolatría. No saben lo que es idolatría. ¡Qué pena! Y escucharlo de sacerdotes me da pena. Y escucharlo de laicos me da pena. Que el Papa es un idólatra porque el Papa permitió que llevaran un ídolo allá. Epa, ¿saben qué es idolatría? Idolatría es creer que un Dios falso es el Dios verdadero. Ahora pregunto, ¿el Papa Francisco cree que la Pachamama es el Dios verdadero? No. Si el Papa no cree que la Pachamama es el Dios verdadero, el Papa no ha cometido pecado de idolatría. Y los que lo están calumniando están cometiendo un pecado de calumnia. Para que él haya adorado a Pachamama, él tiene que creer que Pachamama es Dios. ¿Lo han visto? En Éxodo capítulo 32, versículo del 3 en adelante, cuando hacen un becerro de oro y lo adoran. ¿Cuándo lo adoran? Cuando dice que es un Dios. Es un Dios. Vamos a ver, y para que tengan las pruebas, ¿qué es adorar? Hay que el Papa lo adoró porque el Papa se le arrodilló. ¿Y quién dijo que arrodillarse era adorar? ¿Quién dijo? ¿Usted no da cuenta que los protestantes adoran a Dios y lo hacen de pie? Los protestantes están, a lo mejor un protestante está en silla de ruedas, no se puede arrodillar y adora a Dios. ¿Eso no es arrodillar? ¿Eso no es adorar? Ahora, ¿qué es adorar? Escuche, Éxodo 32 del 3 en adelante. Del 3. Ok, entonces dijo, todos se lo sacaron y lo entregaron a Aarón. Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Aquí están tus dioses, Israel, este Dios. ¿Escucharon ustedes al Papa decir
¿La Pachamama es tu Dios? No. ¿El que te ha salvado? Entonces no ha pecado de idolatría. No digan mentiras. No digan mentiras, eso es calumnia, eso es pecado mortal, calumniar a alguien, y más todavía al Papa, es un pecado mortal. El Papa no ha pecado de idolatría. Y deben tener cuidado, si no saben qué es adorar, entonces cállense la boca. Pero adorar, ni los católicos ni los protestantes me pueden decir que adorar es arrodillarse. ¿Por qué? Adoramos a Dios y lo hacemos de pie o sentado. Y si estamos en la cama, no podemos levantarnos, ahí lo adoramos. Entonces, ¿por qué decimos mentiras? Porque tengamos una imagen, ¿no? Si creemos que es Dios, sí es pecado de idolatría. Ahora, y entonces, ¿cuál es el pecado del Papa? El pecado del Papa es, yo no lo voy a decir, a ver si ustedes lo adivinan. Yo solamente le voy a dar capítulos y versículos. Eso ya sucedió antes. Y está escrito en la Biblia, alabado sea Dios, para que no digan que el cura Toro está inventando. Porque puede haber alguien que diga, el cura Toro, ¿y qué se cree que dice que el Papa es un pecador? Ay, sí, descubrió en América. Puede haber un sacerdote que me diga, el cura está blasfemando, está diciendo que el Papa es un pecador. No estoy blasfemando, estoy diciendo la verdad. El Papa es un pecador, pero es el jefe que Cristo ha colocado en la iglesia, es el vicario de Cristo, y tenemos que aferrarnos a él, porque Cristo dejó la barca, la iglesia, en manos de Pedro, y aunque parezca que se hunda, ahí está Cristo con él. Eso estamos claros. Yo no estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que el Papa es un pecado. Y le voy a mostrar cuál fue el pecado del Papa. Cometió un pecado. Sí, y el mundo entero tiene que saberlo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante. Aquí está el pecado del Papa. Vamos a ver la misma realidad que le pasó a Pablo, o que Pablo narra a los Corintios. La misma. Con cositas distintas. Pero le trajeron un ídolo. ¿Qué fue lo que llevaron al Papa? Un ídolo. Bueno, un ídolo. Allí hubo la misma situación. Y entonces la gente no sabía qué hacer. La gente se escandalizó. Y la gente decía, ¿pero qué hacemos? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Un problema. Llega y se encuentra que hay ídolos. Y peor todavía, que le ofrecen sacrificio a esos ídolos. Y se pregunta, ¿y podemos comer carne sacrificada a esos ídolos? Vamos a ver, allá llevaron al Vaticano un ídolo. El mundo entero sabe que es un ídolo. Los protestantes lo saben, los católicos lo sabemos, el Papa sabe que esa Pachamama es un ídolo. Nadie, eso no es oculto para nadie. Llevaron un ídolo. Yo sé que el Papa no cree que eso es Dios. Y que por tanto él no está pecando por eso. Pero aquí van a detectar cuál fue el pecado del Papa. Siga. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. El Papa, yo no creo que el Papa vea este video. Pero sí creo que lo puedan ver los sacerdotes y los obispos. Y juzguen bien lo que estoy diciendo. Estoy compartiendo la palabra de Dios. Y quiero que lo vean este video varias veces para que no me hagan decir cosas que yo no dije. Y dice aquí en la Biblia que el Papa sabe que un ídolo no es nada. ¿Otra vez cómo es? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. ¿El Papa por qué permitió esto que llevaran esa Pachamama allá? Porque sabe que un ídolo no es nada en realidad. No es nada, es un ídolo. ¿Quién va a creer? ¿Van a creer ustedes que la Pachamama es Dios? Si no lo creen, ¿ustedes lo va a creer el Papa? Mucho menos. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. Nada. Por lo tanto no hay pecado ahí. Porque sabemos que es nada. Y que no hay más Dios que el único. El Papa está claro que no hay otro Dios sino el Dios del cielo. Por tanto el Papa no pecó de idolatría. Para que él pecara de idolatría tiene que creer que ese es Dios. Y el Papa sabe que no hay más que un solo Dios. Siga. Ciertamente la gente... A ver, aquí, otra vez, la lupa. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Ciertamente los de la Amazonía hablan de dioses, y en este caso la Pachamama, la diosa tierra, ¿es? Algo así. Fértil, algo así, no, yo de eso no sé. Bueno, diosa de la fertilidad, gracias por ayudarme. Ajá, todo lo que ustedes saben más que yo. Entonces, otra vez, repítelo. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Ciertamente estos hermanos, no el Papa, ni los que estaban con el Papa, aquellos que fueron los de la Amazonía, que estaban rindiéndole culto a ese Dios, que estaban dándole alabanza a ese Dios, que estaban postrándose a ese Dios, que estaban adorando a ese Dios, ciertamente ellos creen que eso es Dios. Ellos sí lo creen. Siga. Y en ese sentido hay muchos dioses. Ya no hay solamente el de la Amazonía, hay muchos dioses. Y eso es pecado de ellos, no del Papa. Siga. Y señores, pero para nosotros Pero para nosotros los católicos y también para el Papa, hay un solo Dios. que quede claro. ¿Hay cuántos dioses? Un solo Dios. Para nosotros y para el Papa hay un solo Dios. De modo que el Papa no ha pecado de idolatría. Los que pecaron de idolatría son los que estaban adorando a ese Dios en ese momento que estaba allí. Siga. El Padre, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros.
Pero no todos tienen este conocimiento. ¡Oh! Aquí llegamos al pecado del Papa. Aquí llegamos al pecado del Papa. El Papa sabe que hay un solo Dios. Ustedes y yo también lo sabemos. Pero no todos tienen ese conocimiento. O sea, los que estaban ahí, los de Amazonía, no tienen ese conocimiento. Yo creía que la Pachamama es Dios. No tienen ese conocimiento. Entonces ya comienzan a ver cuál fue el pecado del Papa. Ya están comenzando a ver. Ellos no tienen ese conocimiento. ¿Qué es lo normal que debería hacer el Papa? Enseñarlo, evangelizarlo. Ese es el pecado del Papa. No haberlos evangelizado, no haberles enseñado. Y ahí viene, ponga cuidado. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofrece al ídolo es como sacrificar al ídolo, y con esto manchan su conciencia poco formada. Entonces, algunos pensaban que si comían algo sacrificado a los ídolos, manchaban su conciencia. Como muchos católicos piensan que porque el Papa llevó la Pachamama al Vaticano, ¡no! Tienen pecado de idolatría. Ya se contaminó. ¡Cada cuento! Sigue. Ciertamente no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. De comerlo no será grande el provecho, y de no comer no nos faltará. Cuídense pues de que el uso de su libertad... Aquí es el pecado del Papa. Este fue el pecado del Papa. El Papa no cuidó que el uso de su libertad no haga caer a los débiles. Ese es el pecado del Papa. Él no cuidó que los débiles de la Iglesia Católica se escandalizaran con ese acto. Él no lo cuidó. Siga. Si uno de ellos te ve a ti con tu buen conocimiento sentado a la mesa en el salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. ¡Oh! ¿No es eso lo que está pasando? La conciencia poca formada de los católicos, al ver que el Papa recibió a la Pachamama allá, ¿qué van a decir? ¡Oh! Entonces podemos tener otros dioses. ¡Oh! Entonces podemos ir a los brujos, podemos ir a los babalaos, a los santeros. Entonces no podemos ir a Halloween, podemos tener a la Santa Muerte, la satánica muerte. La satánica muerte. Entonces podemos nosotros, no hay ningún problema. Si el Papa que tiene conocimiento lo hizo, ahora nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, la poca fe, ¿cómo es? ¿La poca qué? ¿Qué dice? Otra vez. Su conciencia poco formada. ¿Su conciencia? Poco formada. Eso es. A ver, hermanito querido. Esto es el por qué yo estoy compartiendo aquí con ustedes. Porque veo que los católicos tienen una conciencia poca formada, incluso entre los curas. Y perdónenme, mis hermanos sacerdotes, perdónenme. No lo hago por maldad. De verdad, de corazón, no lo hago por maldad. Lo hago porque yo también soy sacerdote y pasé por el seminario y esto no me lo enseñaron. Y conozco. Y entonces tengo que decir lo que conozco. Y si alguno cree que es mentira, pues entonces ya es cuestión suya. Si a usted se lo enseñaron, a usted se lo enseñaron, pero a mí no. Entonces tenemos que saber que la conciencia poco formada de algunos sacerdotes dice, el Papa cayó en idolatría, es una conciencia poco formada. Pero también hay católicos que dicen, puesto que el Papa permitió que la Pachamama llegara allí, y entonces que vinieran esto a hacer ese culto a esa diosa aquí, pues entonces, ¿cuál es el problema? Yo voy a permitir que en mi iglesia se le dé culto a Satanás, se le dé culto a esto, se le dé culto a aquello, porque el Papa que tiene conocimiento, ese fue el pecado del Papa. Le voy a decir claro, el pecado del Papa fue el no evangelizar. El pecado del Papa fue el no cuidar de escandalizar a los demás. Yo no soy quien para aconsejar al Papa. Pero sí soy sacerdote del Dios Altísimo. Y me consagraron, cuando me bautizaron, sacerdote, profeta y rey. Y ejerciendo mi profesión, mi sentido de profeta del día del bautismo, tengo que decir, no aconsejar al Papa, no soy quien para aconsejarle. A pesar de que soy profeta del Dios Altísimo, por el bautismo y sacerdote del Dios Altísimo, lejos de mí querer decirle algo al Papa. Pero si yo fuera Papa, ¿qué hubiese hecho? También hubiese recibido a la Pachamama, también lo hubiese recibido. Claro que sí. Pero cuando ellos le daban el culto allí, a lo mejor no sabemos si el Papa lo sabía que lo iban a hacer o no. No sabemos. A lo mejor fue sorpresa. Pero después que lo traigan aquí, yo no me hubiese quedado callado. Yo le hubiese dicho, queridísimos hermanos de la Amazonía, nos alegra compartir la cultura de ustedes. Recibimos la cultura de ustedes como un gran valor y un gran tesoro para nosotros. Y quiero decirle al mundo entero que debemos respetar la cultura de los demás. Especialmente de estos hermanos que traen una cultura muy original, muy propia, muy pura de ustedes. Y se les respeta, se les apoya y se les anima. Pero con el corazón en la mano y como representante de Cristo, debo decirles que eso que ustedes consideran Dios a la Pachamama no es el Dios verdadero. Ese es un Dios falso. Y yo quiero presentarles al Dios verdadero. Ahí el Papa no hubiese cometido ningún pecado, porque no hubiese pecado
de dejar a aquellos en el error, que es un pecado de, cuando usted ve que alguien está haciendo algo malo y no lo corrige, pecado de omisión. Tampoco hubiese hecho un escándalo, que los católicos dicen, oye, ¿podemos adorar a otro Dios o qué? Es un escándalo. El Papa no lo adoró, pero no dijo nada de lo que lo estaban hablando. El Papa no lo adoró, pero permitió que lo adorara. Y no dijo nada. Ese silencio del Papa es un pecado. Un pecado de omisión. Y yo no soy quien para decirle nada al Papa. Yo solamente estoy diciendo que si yo fuera Papa, yo hubiese hecho eso. Y a la prueba me remito, no me interesa el Papa. Pablo lo hizo. Cuando Pablo llegó a Atenas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22, creo que fue. Si no es eso, se la quedo viendo. Pero me parece que es Hechos 17, 22. Cuando Pablo llega a Atenas, donde estaban los paganos, como no son cristianos, son paganos, traen su fe. Y Pablo se encuentra con esta gente y tenían otros dioses. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Agarrar y destruir los dioses porque eran ídolos y eran falsos? No. ¿Qué hace Pablo? Les predica. Esto no es así. Esto no es correcto. Escúchalo, a ver. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo, ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Eso es lo que el Papa tenía que decirle a los ¿qué? A los amazonía. Ajá. Decirle, veo que son personas muy religiosas, qué cultura bien hermosa, que ustedes esto, alabe todas las cosas que tengan. Mira, ahí está Pablo. Siga. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados. Mientras me trajeron aquí a la Pachamama y yo veo esto sagrado. He encontrado un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien. Aquí está lo que el Papa le faltó. Pues bien. Lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Ustedes adoran sin conocer y yo se lo vengo a anunciar. El Papa ve, Pablo ve que han adorado otros dioses. El Pablo con respeto le dice, veo que tienen muchos dioses. ¿Se acuerda que vio muchos dioses? Y él le dice, pero yo les vengo a anunciar el Dios verdadero. Y aprovecha la oportunidad para catequizarlos. Déjeme decirle que el sínodo de la Amazonía es una bendición y yo lo aplaudo. Pero si no se va a evangelizar a estos hermanos, ¿de qué sirve? Y si se le va a decir sigan adorando a la Pachamama, ¿de qué sirve? Y si el Papa no fue capaz de decirle no deben adorar a la Pachamama, deben adorar a Dios vivo, entonces los que vayan a la Amazonía a evangelizar van a hacer exactamente lo mismo, porque el Papa se cayó y no dijo nada. Lo de la conciencia débil. Entonces volvemos a donde estábamos en 1 Corintios, donde iba. 8, donde iba. Su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió. Aquí, despacio. Y así el débil, otra vez. Y así mire el pecado del Papa, mire. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió, se pierde a causa de tu saber. A causa de tu saber. El Papa es conocedor de que hay un solo Dios. Y es conocedor de que es un ídolo. Pero por él no ser capaz de explicarlo, se pueden perder muchos católicos que andan diciendo el Papa es el anticristo, es la bestia, me largo de la iglesia y me meto ahora en evangélico. Y se pierden muchos hermanos. Cuando ustedes sean papas no hagan eso. No lo hagan, no lo hagan. A ver, señor cura, usted está pecando por lo que está haciendo. Oh, ahora sí. Hasta aquí, vamos a hablar con el Papa que no lo deje predicar más nunca porque acaba de predicar en contra del Papa. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué se ha creído este cura? Perdóname, hermano, que piensa así. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice que un día el Papa cometió un error delante de San Pablo y San Pablo se las cantó. Y yo tengo que decirle al Papa con el respeto que merece, bajando la cabeza porque sé lo que es representante de Cristo, que pecó por callarse la boca y no decirle a los hermanos que estaban adorando otro Dios que eso era un pecado. Y tengo que hacer como Pablo, con respeto. Lejos de mí querer corregir al Papa, lejos de mí querer decirle al Papa, solamente quiero aclararle a los católicos, a los laicos, y si algún sacerdote lo quiere ver, pues véalo. Y si lo quiere entender, pues entiendan, y si no me quiere entender, pues me perdona. ¿Por qué yo hago esto? Escuche, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Cuando Pedro llegó a Antioquía. ¿Quién? Cuando Pedro llegó a Antioquía. El Papa llegó a Antioquía. Yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. Otra vez, miren que la conducta, el Papa puede pecar y la conducta puede ser irreprensible. Hay que corregirle, hay que decirle las cosas, sí. Y yo tengo que decir, pero si lo tuviera de frente se le diría, sí. Sí. Y si alguno cree que no, págame el pasaje y lléveme para allá y me pone de frente. Lo hago. Dice, otra vez. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. Le hice frente cuando su conducta era
Claro, hermanos. Claro que sí. Entonces la Biblia dice que el Papa en esto puede pecar y nosotros como cristianos no tenemos que decir me salgo de la iglesia y me largo. Pablo, digo, yo tomo una opción. Yo voy a decir las cosas. Invito a los señores obispos que están viendo este video. No se pongan bravos conmigo. Llamen al Papa, ustedes que están más cerca, y díganle su santidad, con el respeto que usted merece. Nosotros estamos de acuerdo con rescatar, mantener la cultura de estos hermanos, respetar esa cultura, pero creemos también que debemos evangelizar y debemos aclararle las cosas al pueblo. Hay un solo Dios y no podemos adorar otro Dios. Y usted, su santidad, no pecó de idolatría, pero pecó porque hay un pueblo esperando. ¿Qué dice usted de esa idolatría que estaban cometiendo delante suyo y que usted vio y usted no hizo nada? Y déjeme decirle, queridos hermanos, que cuando yo le digo que si yo fuera papa, eso es lo que yo haría, es porque está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 5 en adelante. Le voy a mostrar que pasó algo muy semejante. Los cristianos se encontraron con los paganos. Los paganos eran los que no eran cristianos, tenían otros dioses. Y cuando se encuentran, no saben qué hacer. Los aceptamos con la cultura que traen, los aceptamos con las tradiciones que traen, o tenemos que quitarle toda la cultura y darle la nuestra. Y verdad que Pedro dice que no es así, y los apóstoles dicen no, exactamente lo que dice el Papa. Hasta ahí el Papa ha dicho bien, igual que Pedro. No hay que hacerlo. Pero la diferencia entre el Papa de aquel tiempo y el Papa de ahorita es que el Papa de aquel tiempo dijo, la cultura no se la podemos quitar, tenemos que apoyarle su cultura, solamente le tenemos que pedir una cosa, que no tengan otro Dios fuera del Dios verdadero. Lo van a escuchar para que ustedes den cuenta. Va. Hechos 15. 15, 5 en adelante. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, Aquí está. Vamos a poner lupa en cosas. es necesario circuncidar a los no judíos. ¿A los qué? ¿Quiénes eran los no judíos? Paganos que tenían otros dioses. Es necesario traer a esos que tienen otros dioses y darle la cultura que nosotros tenemos, las tradiciones que nosotros tenemos. Hay que circuncidarlos. Es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Que se llama el sínodo. Llamémoslo así. El sínodo de Amazonía. Vamos a tratar el asunto. ¿Hasta ahí va bien? Siga. Después de una acalorada discusión, ¿Han visto el sínodo? Unos están a favor, otros están en contra. ¿No lo han visto? ¿Eso ya sucedió? ¿Eso ya sucedió? Eso es lo mismito que estamos viendo. Después de una larga discusión, unos curas que apoyan el sínodo, otros que no, unos obispos que están a favor del sínodo, otros que no. Después de una larga discusión, ¿quién es el que tiene la última palabra? Pon cuidado. Pedro tiene la última palabra. Por eso estamos esperando a ver qué va a hacer el Papa. Pedro se puso en pie y dijo, escuchen lo que dijo Pedro. hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos... ¿Cuándo quiso que qué? O sea, los de Amazonía, paganos, que tienen otros dioses, pero que vienen y que los queremos recibir y que los queremos aceptar. Ustedes saben que los paganos, ¿otra vez? Cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio... Eso fue lo que le faltó al Papa. Decirle a los paganos el anuncio del Evangelio por su boca. Y eso es lo que le estamos reclamando. Siga. y abrazaran la fe. ¿Para que abrazaran? La fe. ¿Usted cree que eso van a abrazar la fe? ¿Siguen con la Pachamama? Sigue. Y Dios, que conoce los corazones... Bueno, sigue en el versículo 13, a ver qué dice el 13. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas, Con gente pagana, los de Amazonía. un pueblo para él. Un pueblo para él. Estamos de acuerdo, tenemos que aceptarlo, tenemos que recibirlo. Sí, al sínodo. Versículo 19. Conclusiones. Aquí la lupa. Versículo 19. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos. Pero eso sí, hay algo que debemos decirle que el Papa no le dijo. Pongan cuidado. Los paganos que se convierten a Dios, digámosle en nuestra carta Digámosle en nuestra carta que se abstengan. que se abstengan, que no hagan más lo que estaban haciendo y que el Papa vio que lo estaban haciendo, que se abstengan De lo que es impuro de lo que es impuro. por haber sido ofrecido a los ídolos. Eso es lo que en aquel tiempo el Papa, junto con los obispos, hicieron el sínodo o el concilio y dijeron, ¿qué hacemos con estos, ¿cómo que se llama? No, los otros, los de Amazonía, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ya sé, no le impongamos tantas cosas, pero vamos a hacer una cosa, vamos a decirle que se abstengan del culto a los ídolos, a los dioses. Si el Papa le hubiese dicho eso a los hermanos, otro gallo cantaría. Y espero, y confío, y estoy seguro que si no ve este video,
ojalá y lo viera, el Espíritu Santo se lo va a mostrar. Se lo va a hacer saber, porque el Espíritu Santo es que guía a la iglesia. Ustedes verán que el Papa llegará el momento en que le va a decir, ustedes lo verán, a los hermanos de Amazonía, les respetamos toda su cultura, pero crean en Cristo. Este es el Dios verdadero. Entonces se cumplirá lo que dicen las Escrituras. Y yo sé que eso va a suceder, y ustedes lo verán, y ustedes lo dirán. Solamente que el Papa no lo hizo ahorita, y muchos están tambaleando porque dicen, el Papa adoró, que cuento, el Papa no adoró nada. Pero el Papa debió hablar como dice Pedro aquí. Repítalo, ¿no? Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre, porque desde tiempos antiguos... Ya listo, eso es lo que le pidió. Versículo 28. Conclusión de lo que hacen los apóstoles en ese sínodo, en ese concilio, en lo que ustedes quieran llamar. Fue el parecer del Espíritu Santo. Por eso creo que el Espíritu Santo le va a hablar al Papa. ¿Cuándo? No sé, pero le va a hablar y le va a decir esto, que yo le estoy diciendo. Fue el parecer del Espíritu Santo Y el nuestro, no imponerles ninguna otra carga no imponerle ninguna otra carga a la gente de Amazonía. fuera de las indispensables. ¿Cuáles son las indispensables, Lupita? ¿Cuáles son las indispensables? Que el Papa no se puede saltar, que lo tiene que hacer, que la iglesia lo tiene que hacer, que los misioneros lo tienen que hacer, y que yo lo tengo que hacer, y sería pecado mortal que yo no lo hiciera. Lo indispensable. Repítelo de nuevo. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Aquí viene la indispensable, que no se puede saltar el Papa. Ni ningún misionero te puede saltar. Que no coman carne sacrificada a los ídolos. Que ya dejen de sacrificarle a los, que ya dejen de adorar a los, que ya dejen la pachamama de creer que es Dios. Ese es un ídolo. Y no pueden seguir adorando a ese Dios. No pueden seguir adorando a ese Dios. Hemos decidido no ponerle más cargas. Lo demás, la cultura de ellos lo aceptamos, vamos a recibirlo, pero vamos a sacarlo del culto a los ídolos, de la adoración a los ídolos. Ese es el pecado del Papa, y es un pecado. Ahora, ¿el Papa está fallando en la doctrina de la fe? No. ¿El Papa no ha dicho nada en contra de la fe? ¿Cometió un pecado? Sí. Es un pecador, como nosotros. ¿Y por eso no vamos a abrir la iglesia? No, señor. No, debemos diferenciar una cosa de la otra. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que Cristo nos enseña, orar por el Papa. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Pablo hizo. Por eso me pareció curioso lo que el padre Teo, saludo para el padre Teo, decía. Recomiendo a los laicos que le escriban al nuncio apostólico de su país y le digan que el Papa le dé una explicación, porque estamos sin explicación de qué fue lo que pasó. Me parece muy sensata esa propuesta, porque no es pecado hacerlo, y es nuestro deber de hacerlo. Su santidad, necesitamos una explicación. ¿Por qué usted no le dijo nada? Para que el Papa se dé cuenta que cometió un pecado. Un pecado de haber callado, de no haber denunciado el pecado de la idolatría. Y eso pues se hace cómplice. Y yo no lo puedo callar. Es el Papa. Pero a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Y ustedes y yo debemos tener claras las cosas. ¿Ya? Y quiero comentar algo. ¿Sabe que algunas personas critican a aquel que agarró los ídolos y los tiró al río? Yo también lo hubiese hecho. Yo también lo hubiese hecho. Porque la cultura hay que respetarla. ¿Sabe qué? Si yo encontrara a esa persona que agarró ese ídolo y lo tiró al río, lo agarraría, le daría un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Y le daría un premio y lo felicitaría. Porque eso significa hombre que tiene pantalones en el puesto y que es capaz de conocer su fe, saber su fe y defender su fe. No tiene ningún problema. Pero no podemos permitir que nos profanen el templo con esto. ¿Sí? Y ahorita hay muchos que están profanando el templo. Que en el templo tengan la satánica muerte. Que se tenga diablos, brujas. Yo he visto iglesias vestidas con brujos y brujas. Los sacerdotes lo profanan y los laicos no dicen nada. ¿Dónde está la fe? ¿Cuándo van a defender la fe? No se trata de ponerse grosero con el Padre. Se trata de agarrar la Biblia y comenzar a predicarle con la Biblia. Padre, mire, con el respeto que usted merece, no estamos de acuerdo con esto, por esto y por esto y por esto. Si soy catequista, aplicárselo. ¿Que me votan? Me voy con gusto. ¿Listo? Pero llegó la hora cero. Llegó la hora en que somos o no somos. Dios Jesús, o conmigo o contra mí. O recogen o desparraman. Llegó la hora de los cristianos valientes, de los decididos, de los que me pongan el corazón en la mano y digan, Señor, te amo y por ti daré la vida. No me importa. Llegó la hora. Porque si no, el diablo nos va a agarrar y nos va a llevar con él por no ser firmes en la fe. La pregunta de Jesús queda en el aire. ¿Se acuerdan la pregunta de Jesús de Marcos 18:8? Marcos no, Lucas 18:8. Y cuando venga el Hijo del Hombre,
¿Encontrará fe sobre la tierra? Vamos a escucharla, porque esa interrogante me cuestiona a mí. Lucas 18:8. Y yo le pregunto a los católicos, ¿será que cuando venga Cristo encontrará fe en usted? ¿O ya la botó, ya la perdió, ya la tiró a dónde, o la dejó a dónde? ¿La tiene firme? Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Yo les aseguro que les hará justicia y les hará como pronto y lo hará pronto. Pero cuando venga, ¿Aquí? ¿Otra vez? pero cuando venga el Hijo del Hombre, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, esa pregunta es para ti personal y para mí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? o sea, ¿va a encontrar fe en ti? ¿Va a encontrar fe en mí? Si no tiene una fe sólida, firme, si va a hacer tambalear cualquier tontería. Bueno, vamos a terminar. Les invito a que hagamos una oración por el Papa, por la Iglesia y por los católicos débiles que están debilitados porque ya creen que perdieron todo. Vamos a unirnos para hacer una oración allá donde está católico. Si usted es protestante, no importa, también puede orar por el Papa. Ya he hablado mucho del Papa, en contra del Papa. Ahora ore por el Papa. Y vamos a orar por el Papa como dijo Jesús. Y vamos a pedirle por los católicos vacilantes que han perdido su fe, porque el Papa no defendió la fe de nosotros. Entonces, simplemente vamos a pedirle al Señor. Padre omnipotente, sabemos que tú has fundado la única iglesia que lleva 2000 años, que es la Iglesia Católica, y has dejado un jefe, un papá, un pastor que guía esa iglesia, y es el Papa. Sabemos que el Papa es humano y ha pecado. Te pedimos perdón por el pecado del Papa, de no haber reprendido a aquellas personas que estaban adorando a otro Dios y que no te adoraban a ti, por no haber dicho nada y por haber causado eso un motivo de escándalo para otros hermanos. Te pido que le perdone, y como tú fundaste la iglesia y lo dejaste a él al frente, por medio de tu Santo Espíritu, ilumínale para que él pueda ver ese pecado que cometió y pueda corregirlo y pueda seguir guiando a tu iglesia como lo ha hecho, como tú lo mandaste. Te pido también por los católicos que tienen una fe vacilante, que por cualquier cosa ya están abandonando tu iglesia, cuerpo místico tuyo. Te pido, Señor, para que nos dé una fe firme, sólida, una esperanza y un amor grande, para que podamos al final de nuestra vida disfrutar de las promesas que tú nos ofreces. Señor, te pedimos por los hermanos separados, para que no odien, para que aprendan a amar, para que no critiquen e insulten, sino que aprendan a orar. Te pedimos para que vuelvan a la iglesia y de un solo rebaño bajo un solo pastor. Te pedimos por el vecino de la Amazonía, por los misioneros que van a ir allá, para que sean valientes y capaces de predicar tu palabra sin miedo, sin temor, y para que aquellos que van a recibir el mensaje tengan una conversión y te adoren a ti, el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Muchas gracias por la comidita, por el compartir, y gracias a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales.